Relatos de espiritualidad. R291. Dada la naturaleza de la búsqueda espiritual. Un hombre llegó junto a una elevada torre, entró y vio que estaba todo oscuro. Moviéndose a tientas, tropezó con una escalera de caracol. Le entró curiosidad por saber a dónde conducía y empezó a subir por ella. A medida que ascendía, iba sintiendo un creciente desasosiego. Entonces miró detrás de sí y comprobó, horrorizado, que los peldaños se iban desprendiendo y desapareciendo a medida que él los iba dejando atrás. Ante él, la escalera serpenteaba hacia arriba, y él no tenía ni idea de hasta dónde conducía. Detrás de él se abría un enorme y negro vacío. R292. Y los impostores muchos. Una pareja en su luna de miel se disponía a meterse en la cama, en su habitación del hotel, cuando, de pronto, irrumpió un ladrón enmascarado, el cual dibujó con una tiza un círculo en el suelo, le hizo una seña al recién casado y le dijo: «No te muevas de ese círculo. Si das un paso, te descerrajo un tiro en la cabeza». Mientras el pobre hombre permanecía completamente inmóvil en el lugar indicado, el ladrón arrambló con todo lo que pudo y lo introdujo en un saco, y cuando iba a marcharse, vio a la hermosa mujer, que se cubría con una sábana. La hizo acercarse a él, encendió la radio, la obligó a bailar con él, la acarició, la besó. Y la habría violado si ella no se hubiera opuesto con todas sus fuerzas. Cuando, al fin, el ladrón salió de la habitación, la mujer se volvió al marido y le gritó: «¿Qué clase de hombre eres tú, que te quedas ahí parado en medio de ese círculo sin hacer nada, mientras a mí casi me violan?» «No es verdad que no haya hecho nada», protestó el hombre. «Ah, ¿no? ¿Y qué has hecho, si puede saberse?» «Desafiarle. Cada vez que él volvía la cabeza hacia mí, yo sacaba un pie del círculo. El peligro que estamos dispuestos a correr es el que podemos afrontar a una distancia prudencial». R293. En una pequeña ciudad fronteriza había un anciano que llevaba 50 años viviendo en la misma casa. Un buen día sorprendió a todo el mundo mudándose a la casa de al lado. Los periodistas locales cayeron sobre él ansiosos por saber las razones de la mudanza. «Supongo que se debe al gitano que hay en mí», declaró con una sonrisa de satisfacción. «¿Han oído hablar del hombre que acompañó a Cristóbal Colón en su expedición al Nuevo Mundo y se pasó el viaje preocupado por la posibilidad de no regresar a tiempo para suceder al viejo sastre de su pueblo, y que otro pudiera birlarle el trabajo? Para alcanzar el éxito en la aventura llamada espiritualidad, hay que estar resuelto a sacarle todo el jugo a la vida. La mayoría de la gente se contenta con bagatelas como la riqueza, la fama, el bienestar y la compañía humana. Un hombre estaba tan enamorado de la fama que estaba dispuesto a ahorcarse si ello le hacía salir en grandes titulares. ¿Hay realmente alguna diferencia entre él y la mayoría de la gente de negocios y de los políticos, por no hablar de todos los demás, que tanta importancia le damos a la opinión pública?» R294. Porque falta lo único esencial. Cuenta una antigua fábula india que había un ratón que estaba siempre angustiado, porque tenía miedo del gato. Un mago se compadeció de él y lo convirtió en un gato. Pero entonces empezó a sentir miedo del perro. De modo que el mago lo convirtió en perro. Luego empezó a sentir miedo de la pantera, y el mago lo convirtió en pantera. Con lo cual comenzó a temer al cazador. Llegado a este punto, el mago se dio por vencido y volvió a convertirlo en ratón, diciéndole: «Nada de lo que haga por ti va a servirte de ayuda, porque siempre tendrás el corazón de un ratón». R295. Un cura entró en la taberna y montó en cólera al encontrar allí a un montón de feligreses. Se puso a dar vueltas alrededor de ellos y les obligó a salir, conduciéndolos hasta la iglesia. Una vez allí, les dijo solemnemente: «Todos los que quieran ir al cielo, que den un paso hacia la izquierda». Todos dieron el paso, excepto uno que se quedó tercamente en su sitio. El cura le miró ferozmente y le dijo: «¿Tú no quieres ir al cielo?». «No», respondió el otro. «¿Pretendes quedarte ahí y decirme que no quieres ir al cielo cuando te mueras?». «Por supuesto que quiero ir al cielo cuando me muera. Pensaba que había que ir ahora. Solo estamos dispuestos a recorrer todo el camino. Cuando no nos funcionen los frenos». Relatos de espiritualidad. R296.
una monja budista llamada Ryonen, nacida en 1779, era nieta del célebre guerrero japonés Shingen y había sido tenida por una de las mujeres más hermosas del Japón y una poetisa de notable talento, hasta el punto de que a la temprana edad de 17 años fue elegida para servir en la corte imperial, donde llegó a cobrar un profundo afecto hacia su Alteza Imperial la emperatriz. Pero esta falleció de muerte repentina, y Ryonen sufrió una profunda experiencia espiritual que le hizo tomar una aguda conciencia de la naturaleza pasajera de todas las cosas. Fue entonces cuando se decidió a estudiar el Zen. Pero su familia no quería ni oír hablar de ello, y prácticamente la obligaron a casarse, no sin antes haber obtenido de sus padres y de su futuro esposo la promesa de que quedaría libre para hacerse monja una vez que hubiera dado a luz a su tercer hijo. Lo cual ocurrió cuando ella contaba 25 años. Y entonces, ni las súplicas de su esposo ni ninguna otra cosa en el mundo pudieron disuadirla de hacer lo que había anhelado con toda su alma. De modo que se rapó la cabeza, tomó el nombre de Ryonen, que significa comprender con claridad, e inició su búsqueda. Llegada a la ciudad de Edo, pidió al maestro Tetsuhyu que la aceptara como discípula. Ella contempló unos instantes y la rechazó, porque era demasiado hermosa. Entonces acudió a otro maestro, Akuo, el cual la rechazó por el mismo motivo, su hermosura, dijo, únicamente causaría inconvenientes. De modo que Ryonen desfiguró su rostro con un hierro al rojo vivo, destruyendo para siempre su belleza física. Cuando volvió a presentarse ante Akuo, éste la aceptó como discípula. Para conmemorar la ocasión, Ryonen escribió en la parte de atrás de un pequeño espejo un poema, como dama de mi emperatriz, quemé incienso para perfumar mis hermosos ropajes. Ahora, como pobre sin hogar, quemo mi rostro para entrar en el mundo del Zen. Y cuando supo que le había llegado la hora de abandonar este mundo, escribió otro poema, 66 veces han contemplado estos ojos la belleza del otoño. No pidas más. Limítate a escuchar el rumor de los pinos cuando el viento está en calma. R. 297. Érase una vez un campo de concentración en el que vivía un prisionero que, a pesar de estar sentenciado a muerte, se sentía libre y carente de temor. Un día apareció en medio de la explanada tocando su guitarra, y una gran multitud se arremolinó en torno a él para escuchar, porque, bajo el hechizo de la música, los que le oían se veían, como él, libres del miedo. Cuando las autoridades de la prisión lo vieron, prohibieron al hombre volver a tocar. Pero, al día siguiente, allí estaba él de nuevo, cantando y tocando su guitarra, rodeado de una multitud. Los guardianes se lo llevaron de allí sin contemplaciones y le cortaron los dedos. Y una vez más, al día siguiente, se puso a cantar y a hacer la música que podía con sus muñones sanguinolentos. Y, esta vez, la gente aplaudía entusiasmada. Los guardianes volvieron a llevárselo a rastras y destrozaron su guitarra. Al día siguiente, de nuevo estaba cantando con toda su alma. ¿Y qué forma tan pura y tan inspirada de cantar? La gente se puso a corearle, y mientras duró el cántico, sus corazones se hicieron tan puros como el suyo, y sus espíritus igualmente invencibles. Los guardianes estaban esta vez tan enojados que le arrancaron la lengua. Sobre el campo de concentración cayó un espeso silencio, algo indefinible y como inmortal. Y, para asombro de todos, al día siguiente estaba allí de nuevo, balanceándose y danzando a los sones de una silenciosa música que solo él podía oír. Y al poco tiempo, todo el mundo estaba alzando sus manos y danzando en torno a su sangrante y destrozada figura, mientras los guardianes estaban como inmovilizados y no salían de su estupor. R. 298. Un avaro enterró su oro al pie de un árbol que se alzaba en su jardín. Todas las semanas lo desenterraba y lo contemplaba durante horas. Pero, un buen día, llegó un ladrón, desenterró el oro y se lo llevó. Cuando el avaro fue a contemplar su tesoro, todo lo que encontró fue un agujero vacío. El hombre comenzó a dar alaridos de dolor, al punto que sus vecinos acudieron corriendo a averiguar lo que ocurría. Y, cuando lo averiguaron, uno de ellos le preguntó, ¿empleaba usted su oro en algo? No, respondió el avaro. Lo único que hacía era contemplarlo todas las semanas. Bueno, entonces, dijo el vecino, por el mismo precio puede usted seguir viniendo todas las semanas y contemplar el agujero. No es nuestro dinero, sino nuestra capacidad de disfrutar, lo que nos hace ricos o pobres. Afanarse por la riqueza y no ser capaz de disfrutar. Es lo mismo que estar calvo y coleccionar peines. R. 299. Una noche, dos mercaderes en joyas llegaron casi al mismo tiempo a un refugio de caravanas en el desierto.
Cada uno de ellos era absolutamente consciente de la presencia del otro, y mientras descargaban sus respectivos camellos, uno de ellos no pudo resistir la tentación de dejar caer al suelo, como por accidente, una enorme perla, la cual fue rodando hacia el otro, que con afectada cortesía la recogió y se la devolvió a su dueño diciendo, hermosa perla la suya, sí señor. Grande y brillante como pocas. Muy amable de su parte, dijo el otro. Pero, de hecho, es una de las gemas más pequeñas de mi colección. Un beduino que estaba sentado junto al fuego y había observado la escena se levantó e invitó a ambos a cenar con él. Y cuando empezaron a comer, les contó la siguiente historia: también yo, queridos amigos, fui en otro tiempo joyero como ustedes. Un día me sorprendió en el desierto una gran tormenta que nos arrastró a mí y a mi caravana de aquí para allá, hasta que, perdido todo contacto con mi séquito, quedé totalmente aislado y sin saber dónde estaba. Pasaron los días, y me entró verdadero pánico cuando caí en la cuenta de que estaba dando vueltas en círculo, sin saber en absoluto dónde me encontraba ni en qué dirección debía caminar. Entonces, prácticamente muerto de hambre, eché al suelo toda la carga que llevaba mi camello y me puse a rebuscar en ella por enésima vez. Imaginen la emoción que sentí cuando di con una bolsa que hasta entonces no había visto. Con dedos temblorosos, la abrí, esperando encontrar algo de comer. E imaginen también mi desilusión cuando descubrí que lo único que contenía eran perlas. Relatos de espiritualidad. R300. Un sufí de impresionante aspecto llegó a las puertas del palacio, y nadie se atrevió a detenerle mientras se dirigía resueltamente hacia el trono, sobre el que se sentaba el santo Ibrahim Ben Adam. ¿Qué es lo que deseas?, le preguntó el rey. Un lugar donde dormir en este refugio de caravanas. Esto no es un refugio de caravanas. Es mi palacio. ¿Puedo saber quién lo ocupó antes que tú? Mi padre, que en paz descanse. Y antes de él. Mi abuelo, también fallecido, y un lugar como este, donde la gente se hospeda por un tiempo y luego se marcha, ¿dices que no es un refugio de caravanas? Todos estamos en la sala de espera. R301. Un avaro había acumulado 500.000 dinares y se las prometía muy felices pensando en el estupendo año que iba a pasar haciendo cábalas sobre el mejor modo de invertir su dinero. Pero, inesperadamente, se presentó el ángel de la muerte para llevárselo consigo. El hombre se puso a pedir y a suplicar, apelando a 1000 argumentos para que le fuera permitido vivir un poco más, pero el ángel se mostró inflexible. Concédeme 3 días de vida, y te daré la mitad de mi fortuna, le suplicó el hombre. Pero el ángel no quiso ni oír hablar de ello y comenzó a tirar de él. Concédeme al menos un día, te lo ruego, y podrás tener todo lo que he ahorrado con tanto sudor y esfuerzo. Pero el ángel seguía impávido. Lo único que consiguió obtener del ángel fueron unos breves instantes para escribir apresuradamente la siguiente nota: a quien encuentre esta nota, quien quiera que sea, si tienes lo suficiente para vivir, no malgastes tu vida acumulando fortunas. Vive. Mis 500.000 dinares no me han servido para comprar ni una sola hora de vida. Cuando muere un millonario y la gente pregunta, ¿cuánto habrá dejado?, la respuesta, naturalmente, es, todo. Aunque la respuesta también puede ser, no ha dejado nada. Le ha sido arrebatado. R302. El místico indio Ramakrishna solía decir, Dios se ríe en 2 ocasiones. Se ríe cuando oye como un médico dice a una madre, no temas. Yo curaré a tu hijo. Entonces Dios se dice para sí, estoy pensando llevarme la vida del muchacho, y este individuo cree que puede salvarlo. Y también se ríe cuando ve a 2 hermanos repartirse las tierras trazando un lindero y diciendo, este lado me pertenece a mí, y el otro a ti. Entonces Dios se dice para sí, el universo entero me pertenece a mí, y estos reclaman su propia parte. Cuando fueron a decirle a un hombre que su casa se la había llevado la riada, soltó una carcajada y dijo, imposible. Precisamente tengo la llave de mi casa en el bolsillo. R303. Y dijo Buda, esta tierra es mía, y estos son mis hijos. Son las palabras que dice el loco que no comprende que ni siquiera el mismo es suyo. En realidad, nunca posees cosas. Tan solo las retienes durante un tiempo. Si eres incapaz de desprenderte de ellas, serás agarrado por ellas. Todo cuanto atesores debes tenerlo en el hueco de tu mano como si fuera agua. Trata de apresarla y desaparecerá. Intenta apropiártela y te manchará.
Déjala en libertad y será tuya para siempre. R304. He aquí una historia que un maestro contaba a sus discípulos para mostrarles lo dañoso que un simple e insignificante apego puede resultar para quienes han llegado a ser ricos en dones espirituales. En cierta ocasión, un aldeano, montado en su asno, pasaba por delante de una cueva que había en la montaña, en el preciso momento en que la cueva, por arte de magia, y como ocurría muy raras veces, se abría para que entrara en ella quien quisiera enriquecerse con sus tesoros. El hombre se introdujo en la cueva y se encontró ante verdaderas montañas de joyas y piedras preciosas con las que se apresuró a llenar las alforjas de su asno, porque sabía que, según la leyenda, la cueva solo permanecería abierta durante unos breves instantes, de modo que había que darse prisa para hacerse con el tesoro. Una vez cargado el asno, el hombre salió de allí felicitándose por su buena suerte, pero, de pronto, recordó que se había dejado el bastón en la cueva. Entonces volvió sobre sus pasos y se introdujo otra vez en la cueva. Pero había llegado el momento en que la cueva debía cerrarse de nuevo, con lo que el hombre desapareció en su interior y nunca más se le volvió a ver. Después de esperar su regreso durante casi 2 años, los habitantes de la aldea vendieron el tesoro que habían encontrado a lomos del asno, convirtiéndose en los auténticos beneficiarios de la buena suerte del infortunado aldeano. Cuando el gorrión hace su nido en el bosque, no ocupa más que una rama. Cuando el ciervo apaga su sed en el río, no bebe más que lo que le cabe en la panza. Nosotros acumulamos cosas porque tenemos el corazón vacío. Relatos de espiritualidad. R305. Había un viejo maestro zen, de nombre Nonoko, que vivía solo en una cabaña al pie de una montaña. Una noche, mientras Nonoko se hallaba sentado y meditando, un extraño irrumpió en la cabaña, y blandiendo una espada, conminó a Nonoko a que le entregara todo su dinero. Pero Nonoko, sin interrumpir su meditación, le dijo: «Todo mi dinero está en una escudilla que se encuentra sobre aquel estante. Toma lo que necesites, pero déjame 5 yens, porque la semana que viene debo pagar mis impuestos». El extraño vació la escudilla y volvió a meter en ella 5 yens, como le había dicho el maestro. Pero tomó también un hermoso jarrón que encontró en el estante. «Trata ese jarrón con cuidado», le dijo Nonoko. «Puede romperse fácilmente». El extraño echó otra ojeada en torno a la pequeña y humilde estancia y se dispuso a marchar. «No has dado las gracias», dijo Nonoko. El hombre dio las gracias y salió. Al día siguiente, toda la aldea estaba alborotada. Eran muchos los que afirmaban haber sido robados. Alguien advirtió la falta del jarrón en el estante de la cabaña de Nonoko y le preguntó si también él había sido víctima del ladrón. «No», dijo Nonoko. «Le di el jarrón y algo de dinero a un extraño. Me dio las gracias y se marchó. Era un tipo bastante amable, aunque un poco imprudente con la espada». R306. Un rico musulmán acudió a la mezquita después de una fiesta, naturalmente, tuvo que quitarse sus elegantes y costosos zapatos y dejarlos a la entrada. Cuando, después de orar, salió afuera, los zapatos habían desaparecido. «Qué descuidado soy», se dijo para sí. «Al cometer la necedad de dejar aquí los zapatos, he dado ocasión a alguien para robarlos. Con gusto se los habría regalado. Pero ahora soy responsable de haber creado un ladrón». R307. Como buen filósofo que era, Sócrates creía que la persona sabia viviría instintivamente de manera frugal. Él mismo ni siquiera llevaba zapatos, sin embargo, una y otra vez cedía al hechizo de la plaza del mercado y solía acudir allí a ver las mercancías que se exhibían. Cuando un amigo le preguntó la razón, Sócrates le dijo: «Me encanta ir allí y descubrir sin cuántas cosas soy perfectamente feliz». La espiritualidad no consiste en saber lo que quieres, sino en comprender lo que no necesitas. R308. Ha habido personas que han hecho la vida agradable para sí y para los demás con muy pocos medios. Había en el Japón un grupo de caballeros de cierta edad que solían reunirse a charlar y a beber té. Una de sus diversiones consistía en buscar costosas variedades de té y crear nuevas mezclas que deleitaran el paladar. Cuando le llegó el turno de agasajar a los demás, al miembro de más edad del grupo, hizo alarde del más exquisito ceremonial para servir un té cuyas hojas había extraído de una lata de oro. Todo el mundo se deshizo en elogios hacia el té y quisieron saber cómo había conseguido hacer tan excepcional mezcla. El hombre sonrió y dijo: «Caballeros, ese té que han encontrado tan delicioso es el que beben los empleados de mi granja.
Las mejores cosas de la vida no son costosas ni difíciles de encontrar. 309. El gurú estaba meditando a la orilla del río cuando llegó junto a él un discípulo, se inclinó y depositó a sus pies 2 enormes perlas como prenda de respeto y devoción. El gurú abrió sus ojos y tomó una de las perlas, pero con tan poco cuidado que se le escapó de la mano y fue rodando hasta caer al río. Horrorizado, el discípulo se zambulló en el agua para recuperarla, pero, a pesar de bucear una y otra vez hasta que se hizo de noche, no consiguió dar con ella. Al fin, completamente empapado y exhausto, sacó al gurú de su meditación y le dijo: «¿Tú viste dónde cayó? Indícame el lugar exacto para que yo pueda recuperarla». El gurú tomó la otra perla, la lanzó al río y dijo: justo allí. No trates de poseer cosas, porque las cosas en realidad no pueden ser poseídas. Limítate a cerciorarte de que no eres tú poseído por ellas, y serás el soberano de la creación. R. 310. Cuando Buda entró en la capital del rey Pransangit, el propio rey en persona salió a recibirlo. Había sido amigo del padre de Buda y había oído hablar del tremendo espíritu de renuncia del muchacho. De modo que intentó persuadir a Buda de que renunciara a su vida de mendigo errante y regresara al palacio, pensando que con ello estaba prestando un servicio a su viejo amigo. Buda se quedó mirando a los ojos de Pransangit y dijo: «Respóndeme sinceramente, a pesar de toda tu aparente alegría, ¿te ha dado tu reino un solo día de felicidad?». Pransangit bajó su mirada y permaneció mudo. No hay mayor alegría que no tener motivo de tristeza, no hay mayor riqueza que contentarse con lo que uno tiene.